Hola, buenas tardes y bienvenidos a todos una semana más a las sesiones del seminario web organizado por la Real Maestranza de Caballería de Ronda en el ámbito de la heráldica y la genealogía. Hoy, especialmente en esta última ciencia, contamos con la participación de José Miguel de Mayorazgo y Lodo, conde de los Acevedos. Como ustedes han podido ver en la página de presentación, es abogado, académico del número de las Reales Academias de Extremadura y la Matritense de Heráldica y Genealogía, correspondiente en Cáceres de la Real Academia de la Historia, letrado asesor de la Diputación de la Grandeza de España y Títulos del Reino, y autor de numerosísimos artículos, ponencias y obras genealógicas de difusión documental sobre la nobleza, publicaciones en la revista de Hidalguía, en los anales de la Matritense, Emblemata, en fin, una serie de publicaciones y sobre todo resaltar su manual de nobiliaria, Historia y régimen jurídico de los títulos nobiliarios. Para aquellos que conocemos a José Miguel y tenemos la oportunidad de charlar con él de vez en cuando, aunque quisiéramos poder vernos más a menudo, sabemos que es una persona con criterio y con mucho rigor en su trabajo. Por lo tanto, creo que es el ponente idóneo para introducirnos en este mundo de los títulos nobiliarios con la ponencia que nos va a dar hoy, que se titula Documentación y títulos nobiliarios, antecedentes históricos y situación actual. Yo creo que va a ser una ponencia muy interesante, que nos va a aclarar muchos aspectos relacionados con la genealogía y con la investigación que nos podemos encontrar a la hora de enfrentarnos a lo que es un título nobiliario. Y bien, para no seguir más, solo me resta, en nombre de esta casa, que también es la suya, agradecer la disponibilidad y la predisposición de nuestro ponente de hoy. Así, sin más, doy paso al conde de los Acevedos. José Miguel, cuando quieras, puedes compartir la pantalla y bueno, pues la sesión es todo tuya. Muchas gracias. Muchas gracias, querido Curro, por las amables palabras de presentación y también por haber contado conmigo para formar parte de este selecto elenco de personas que van a participar en este seminario que creo que me corresponde hoy clausurar en esta última conferencia. Quiero agradecer también a Miguel Ángel por el apoyo técnico que ha prestado para la difusión de esta conferencia y al mismo tiempo quiero también manifestar mi agradecimiento a la Real Maestranza de Caballería de Ronda, que ha tenido la feliz iniciativa de celebrar este seminario sobre todas estas materias del ámbito genealógico, heráldico y nobiliario. Y ya sin más preámbulo, quiero pasar a desarrollar la ponencia que me corresponde en el día de hoy, que se titula Documentación y títulos nobiliarios, antecedentes históricos y situación actual. Quiero comenzar diciendo que la historia de los títulos nobiliarios está todavía por hacer, porque la mayor parte de las personas que no están familiarizados con esta materia consideran que los títulos nobiliarios son prácticamente todos iguales. Yo puedo decirle por mi experiencia que prácticamente en los muchos años que llevo tratando de esta materia, raro es el título nobiliario que tiene una determinada antigüedad que se parece en algo a cualquier otro título nobiliario, porque a lo largo de su historia, mayor o menor, todos ellos tienen una serie de especialidades que hace que lo diferencien de cualquier otro. La exposición de esta ponencia de hoy la he querido dividir en dos partes, en el antiguo régimen y en la situación actual. Y dentro del antiguo régimen también he querido distinguir lo que es la concesión de los títulos nobiliarios, de las sucesiones y de las rehabilitaciones. Por lo tanto, vamos a pasar ya al desarrollo de esta ponencia. Como características generales, hay que decir que se trata de un procedimiento siempre escrito. Es decir, en estos procedimientos administrativos de títulos nobiliarios no hay margen ninguno para la oralidad. No intervienen para nada los testigos y todo se desarrolla desde el principio hasta el final siempre por escrito.
Además, es un procedimiento de naturaleza administrativa cuya tramitación ha correspondido siempre a la Secretaría del Despacho de Gracia y Justicia durante el antiguo régimen o al Ministerio de Justicia. La facultad de conceder títulos ha correspondido siempre al rey o al regente, tanto en el antiguo régimen como en el sistema constitucional, en definitiva, al jefe del Estado. Y por último, quería resaltar en estas características generales que la existencia del título se acredita solamente por el Real Despacho de Concesión o Rehabilitación o por la Real Carta de Sucesión o Autorización de uso de los títulos extranjeros. Sobre esto ya me remitiré también más adelante a desarrollar esta cuestión. En el antiguo régimen, la concesión de los títulos nobiliarios la hace siempre el rey, generalmente a petición del interesado. Es muy raro que el rey, por su propia iniciativa, conceda un título nobiliario. Es la persona que quiere ostentar un título el que le pide al rey que se lo conceda. La concesión de estos títulos se hacía durante el antiguo régimen, en un primer momento, solo a personas que estaban en el entorno del rey, que formaban parte de la corte, que eran personas suficientemente conocidas y además que pertenecieran a grandes linajes y fueran poseedores de grandes rentas. Además, estos títulos recaían siempre sobre el señorío de lugares, villas o ciudades. En esa época, es decir, en el siglo XV, XVI, era impensable que se concedieran títulos, por ejemplo, sobre el apellido del agraciado o sobre una batalla que hubiese ganado o sobre determinadas circunstancias de afecto al rey. Por ejemplo, esos títulos que se conceden en el siglo XVIII, conde del real aprecio, del real agrado, de la real confianza, de la lealtad, eso era impensable. Era necesario poseer un lugar o señorío sobre el cual recaía la denominación del título. De tal manera que la pérdida del señorío llevaba aparejada siempre la pérdida del título. Esto no se ha entendido así, por ejemplo, por el Consejo de Estado, que ha considerado que los títulos son perpetuos, cosa que no es verdad. Es decir, los títulos, unos se concedían para vos y vuestros sucesores o con carácter perpetuo y otros no se decía nada sobre esta circunstancia. De tal manera que en el siglo XVII, durante el reinado de Carlos II, se planteó el problema de la perpetuidad de los títulos, de tal manera que se comprobó que había un número elevado de títulos concedidos que no contenían la cláusula de la perpetuidad, aunque al final, previo pago de una determinada cantidad, se perpetuaron la mayor parte de los títulos que así lo solicitaron. Pero para la pérdida del señorío voy a contarle dos situaciones que ocurrieron en el siglo XV. El rey Enrique IV había concedido el título de conde de Coria, Coria, la ciudad episcopal en la actual provincia de Cáceres, a don Gutiérrez de Solís, que era hermano del maestre don Gómez, maestre de la Orden de Alcántara, y en un momento determinado el maestre de la Orden de Alcántara, don Alonso de Monroy, se subleva contra el maestre y estalla el cisma de la Orden de Alcántara. El maestre pide ayuda a todos sus parciales y a sus parientes, y don Gutiérrez de Solís, como hermano suyo, estaba interesado, como es natural, en que su hermano siguiera en el maestrazgo de la Orden de Alcántara. No tiene bienes y renta suficiente para levantar tropas y le pide un préstamo al duque de Alba y le da en garantía la ciudad de Coria. La situación se resuelve en contra de los Solís, que son derrotados. Don Gutiérrez no puede devolver el préstamo que le ha concedido el duque de Alba, pierde la ciudad de Coria y a partir de ese momento don Gutiérrez no se titula conde de Coria ni tampoco sus hijos. Paralelamente, el duque de Alba, que ha quedado dueño del señorío de Coria, pide al rey Enrique IV que le conceda un título sobre esa ciudad y el rey le concede no un título de conde de Coria, sino de marqués de Coria, para mostrar la diferencia del título anterior con el que no tenía nada que ver, salvo el señorío y la denominación. No obstante esto, sobre 1970 y tantos, el título de conde de Coria fue rehabilitado, desconociendo la circunstancia en que se había producido, porque la pérdida de la ciudad de Coria había supuesto también la pérdida del título. No es que el título se extinguiera o fuera suprimido, es que sencillamente dejó de existir por falta del objeto sobre el cual recaía, que era la ciudad. Otro tanto ocurrió, aunque con distintas circunstancias, con el ducado de Huete. También se había concedido el título de duque de Huete con el señorío de la ciudad. Cuando don Lope Vázquez de Acuña va a la ciudad de Huete, los vecinos se sublevan, cierran las puertas de la ciudad, resisten la entrega y no pudo tomar posesión. La falta de toma de posesión suponía que no se había llegado a adquirir la ciudad y por lo tanto el título.
Los Reyes Católicos compensaron a Lope Vázquez de Acuña con otras mercedes y el título sencillamente no es que se perdiera como el caso de Conde de Coria, es que sencillamente no llegó a nacer siquiera porque no se había tomado la posesión de la villa. No obstante lo cual, a principios del siglo XX se rehabilita el título de Duque de Huete y además con grandeza de España, siendo así que, como todos ustedes saben, la grandeza de España solamente empieza a existir a partir de 1520 y este título y esta circunstancia que le acabo de reseñar transcurrió en 1474. Por lo tanto, la pérdida del señorío suponía la pérdida del título en cuestión. Ya avanzando el tiempo, en el siglo XVII, los títulos se empiezan a conceder a otro tipo de personas que ya no están en la cercanía del rey, no forman parte de la corte y no son conocidos, por tanto. Son nobleza ciudadana que tienen gran predicamento, grandes rentas, normalmente en ciudades de provincia. Como es natural, aquí al no conocerse en la corte quién era el personaje al que se va a conceder el título que lo había solicitado, aunque lógicamente tenía también sus padrinos, se hacen una serie de informaciones previas, sobre todo en el siglo XVIII, para saber quién es la persona y si reúne las circunstancias necesarias establecidas para que se le pueda conceder un título nobiliario. Y estas diligencias son, primero, que la persona fuera ya noble. En los tiempos actuales se ha planteado la cuestión de si el título confiere nobleza. Bueno, en esta época no era así, simplemente que para conceder un título era necesario probar previamente que se trataba de una persona que ya era noble. Por tanto, el título no concedía nobleza, sino que la nobleza se tenía previamente. Además, que esta persona estuviera emparentada con una serie de familias, a ser posible tituladas también, poseedoras de hábitos de las órdenes militares, en general, que formara parte de lo que se podían considerar las élites de la región o comarca a la cual pertenecía esta persona. Y al mismo tiempo que tuviera también unas rentas suficientes, adecuadas, para mantener por una parte el decoro del título y por otra parte el pago de los impuestos con que estaban grabados los títulos nobiliarios, a los cuales haré referencia seguidamente. En esta época es precisamente cuando para solicitar un título y para demostrar quién era la persona que lo solicitaba, se escriben los famosos memoriales genealógicos que de tanta utilidad han resultado para el estudio de las genealogías. Además, a partir de Carlos III se tiene en cuenta también para conceder un título nobiliario que el interesado haya prestado servicios a la causa pública, por ejemplo, militares, marinos, diplomáticos, o dentro del ámbito de las ciudades, del ámbito local, que hayan desarrollado una serie de actuaciones, por ejemplo, que hayan sido regidores perpetuos y que hayan servido a la comunidad. Esto se tenía muy en cuenta a partir de los tiempos de Carlos III. El procedimiento era el siguiente. El interesado, lógicamente, pedía el título. Raramente el rey, por su propia iniciativa, lo hacía. Cuando el rey había decidido conceder un título, porque era una cuestión de gracia, es decir, no había obligación ninguna, el rey podía tenerlo a bien o no, y si concedía el título, aquí tienen ustedes un documento de concesión del título de Marqués de Moscoso a don Juan de Saavedra Ramírez de Arellano, que era un gran señor sevillano. La merced de concesión del título se hacía, vean ustedes aquí, y aquí abajo esto era el visé del rey, es decir, el rey firmaba este tipo de documentos con una especie de lo que hoy llamaremos un visé. Estaba dirigido, aquí no ha salido al pie, estaba dirigido al presidente del Consejo de Castilla o al gobernador del mismo, no al interesado. Y aunque aquí se dice que se le concede el título de Marqués de Moscoso, lo más frecuente era que no se hiciera mención del título, es decir, se le concedía un título o bien de duque, o bien de marqués o conde, o bien de vizconde. Y la denominación la elegiría luego el interesado. Por lo tanto, cuando se crea este decreto, se envía al presidente o al gobernador del Consejo de Castilla y este ya publica el decreto, se comunica al interesado. El interesado en ese momento manifiesta cuál es la denominación que quiere para el título que el rey le ha concedido, si no estaba ya previamente fijado, como en el caso de Marqués de Moscoso, tanto para el título principal como para el vizcondado previo al que ahora voy a referirme. Y tenía que hacer además otros trámites importantes, como era el pago de los derechos de la Real Capilla y sobre todo el pago del impuesto de la media annata. Sin el pago del impuesto de la media annata no se expedía el Real Despacho. Y una vez que estaban todos estos requisitos cumplidos, entonces se expedía el Real Despacho. Como ven ustedes, el Real Despacho aquí se ve, en fin, con unas
dibujos, con, en fin, muy vistosos, que es exactamente igual el mismo estilo de las ejecutorias de nobleza, que ustedes habrán visto muchas de ellas. Pero hay que reseñar que tanto el Real Despacho como las ejecutorias no se expedían así, se expedían pura y simplemente en un papel normal y corriente. Era luego el interesado el que acudía a un pendolista, hacía que le dibujasen con unas letras preciosas y con unos dibujos adecuados en pergamino, porque era un material que soportaba el paso del tiempo sin el peligro del papel, que por su mayor fragilidad se podía perder o romper, y por lo tanto estos documentos requerían que se conservaran el mayor tiempo posible. Una vez que estaban extendidos en por los pendolistas, estos documentos se llevaban, en el caso de las ejecutorias, a las reales chancillerías, y en el caso de los títulos, a la Cámara de Castilla o de Aragón, según procediera. Se cotejaba que efectivamente lo que se decía aquí era lo que se había dicho en las ejecutorias o en el título concesional, en el Real Despacho, y el rey lo firmaba a partir del siglo XVII, ya no por su firma autógrafa, sino por comerio de una estampilla, y firmaban, eso sí, por su propia mano, todos los demás intervinientes, los secretarios que daban fe, los contadores que acreditaban que se habían efectuado los pagos oportunos que estaban establecidos. Y a partir de este momento el interesado tenía ya su título, y el título comenzaba ya su andadura. Me he referido antes a los vizcondados previos y a los impuestos de lanzas y medias nata. España es un país en el que el tema de los títulos nobiliarios tiene una especial diferencia con todos los demás países europeos, y es que el honor que supone un título nobiliario tributa, que es una cosa verdaderamente asombrosa que los honores puedan tributar. Pero como en España había grandes necesidades de dinero, a algún hacendista se le ocurrió el implantar una serie de impuestos. Se implanta la media nata y las lanzas. La media nata no solamente estaba referida a los títulos nobiliarios, sino que también se aplicaba a todos los funcionarios y empleados públicos que tenían empleos retribuidos o se les concedían mercedes. Consistía en que la cuota del impuesto de la media nata era la mitad del sueldo que tenía asignado el empleado en cuestión durante un año. De tal manera que si para ese empleo la retribución anual eran de 10.000 reales, el impuesto de la media nata era de 5.000. De tal manera que cuando se nombraba al interesado para un empleo de 10.000 reales, de sueldo anual de 10.000 reales, él tenía que pagar el impuesto de 5.000 reales. De tal manera que si fallecía a los 2 meses, pues había hecho un mal negocio. Como los títulos nobiliarios no tenían cuantía económica, se establecían unos baremos en función de que el título fuera de duque, de conde o marqués o de vizconde, y que la sucesión fuera en línea, es decir, de padres, hijos, nietos, o fuera transversal, hermanos, primos hermanos, tíos, sobrinos, etc. Estos títulos, este impuesto solamente se aplica a aquellos títulos de nueva creación, pero no para los antiguos. Y sobre esto les voy a comentar también un caso muy concreto. El rey Felipe IV concede en 1630 la grandeza de España al marqués de Camarasa, pero con esas fórmulas antiguas y tan raras que se tenía, el rey dispone que esa concesión de la grandeza permanezca en secreto hasta que él conceda una nueva grandeza. 5 años después se concede una nueva grandeza y entonces se hace pública la grandeza del marqués de Camarasa. Pero como en ese intermedio, en 1631, se había creado el impuesto de las lanzas y la medias nata, los recaudadores de este impuesto acuden al marqués de Camarasa exigiéndole el pago de estos impuestos. Claro, el marqués manifiesta que aunque se haya publicado en 1635, el título se creó antes del establecimiento de estos impuestos. Al final el rey intervino para decir que no tenía que pagar el marqués de Camarasa estos impuestos. La media nata en materia de título nobiliario se pagaba una sola vez al entrar en posesión del título, cada uno, es decir, en el momento de la concesión, y para los sucesores cada vez que el sucesor entraba en posesión del título, una sola vez. No así el impuesto de lanza. La lanza era un impuesto que tenía, o mejor dicho, era un servicio, por eso se siguió llamando incluso en el siglo XVIII el servicio de lanza. Era un servicio que tiene su origen en la Edad Media, en virtud de la cual los grandes señores tenían obligación de acudir al llamamiento del rey en las ocasiones de guerra con una hueste armada de determinado número de lanzas. La lanza no era un soldado, eran 5 soldados, de tal manera
que si el señor estaba obligado a acudir con 11 lanzas, en realidad tenía que acudir con 55 hombres. Pero no se trataba de 55 hombres cualquiera, se trataría de lo que hoy llamaríamos militares profesionales, es decir, hombres de armas que estaban entrenados para el ejercicio de la guerra, que los tenía que mantener el señor durante ese tiempo mientras se entrenaban para ese servicio y acudir con ello a las ocasiones de guerra. Ya en el siglo XVII, con la creación de los ejércitos profesionales y el haberse modificado las tácticas bélicas, pues estas lanzas ya no tenían razón de ser. Y lo que se hace entonces es sustituir las lanzas como servicio de prestación personal por un impuesto, es decir, por un impuesto económico, en virtud de las cuales los títulos tenían que pagar una determinada cantidad todos los años. Así como la media nata solo se pagaba al entrar en posesión del título o en la creación o en la sucesión, las lanzas había que pagarlas todos los años. Se crea además también la figura del vizcondado previo. El vizcondado previo es otra creación ingeniosa de los hacendistas con el exclusivo objeto de sacarle el dinero al contribuyente, concretamente al concesionario de un título. Porque además el vizcondado previo era una auténtica entelequia, es decir, era un título que moría en el mismo momento de nacer. Para los títulos de marqués o conde, no para los de duque ni tampoco para los de vizconde, se creaba esta figura del vizcondado previo. Pero el vizcondado previo se expedía el real despacho para vos, es decir, no era hereditario, no era para vos y vuestros sucesores, era para vos y además no se entregaba nunca al concesionario, sino que el despacho se quedaba en el expediente del título principal. Además, al expedirse el título principal, se decía que se había concedido el título previo tal que quedaba roto y cancelado. El quedar roto y cancelado era textual, porque los documentos de vizcondados previos que se conservan, que son muchos en los expedientes del título principal, están cortados con tijeras, es decir, se hacía unos cortes con tijeras de distintas formas para que quedase constancia de que el título estaba evidentemente cancelado. No eran susceptibles de rehabilitación y aunque en algunos casos los hijos primogénitos del poseedor del título principal usaban el vizcondado previo, tal uso era irregular porque el título no existía. Se concedía y normalmente, aunque era previo, se concedía simultáneamente, aunque hubo alguno como el del conde de Campomanes que a pesar de ser previo, el título, el vizcondado previo lleva fecha posterior. Para que se facilitara a la Hacienda el pago del servicio de lanza y de la media nata, se crea la figura de la consignación de juros. Como es natural, aunque el título se concedía normalmente a personas de cierta posición económica, con el transcurso del tiempo, pues algunos titulados pues, incurrían en dificultades económicas y se resistían al pago del impuesto, sobre todo de las lanzas, que era un impuesto anual. Entonces, se les ocurre a algunos hacendistas facilitar la recaudación mediante la consignación de juro. La consignación de juro no es un impuesto, sino es una forma de recaudar el servicio de lanza. Y consistía en lo siguiente: el juro es una figura tributaria, mejor dicho, financiera, que se podía equiparar a lo que es hoy los títulos de la deuda pública, letras del tesoro, pagaré del tesoro, etc. Entonces, la consignación de juros consistía en que el poseedor de un título tenía que comprar un juro en cantidad suficiente que rentase el importe anual del impuesto de las lanzas, y una vez comprado ese juro, lo entregaba a la Real Hacienda con unos poderes para la cobranza, y la Real Hacienda se cobraba directamente del juro el importe de las lanzas y no tenía que estar persiguiendo a los poseedores de títulos nobiliarios. Se permitió también la redención del servicio de lanzas y de medias nata, es decir, personas que tenían mucho dinero y les concedían un título nobiliario con el fin de exonerar a sus sucesores del pago de estos impuestos, pagaban una cantidad importante, que en el siglo XVIII venía a ser de 160.000 reales, que era una cantidad muy considerable, y quedaban ya, a partir de ese momento, sus sucesores ya no tenían que pagar los impuestos ni de la media nata en el momento de suceder, ni de las lanzas todos los años. Lo importante es que sin el pago de la media nata no se expide las reales cartas de sucesión ni se pueden usar los títulos. Y les voy a contar un suceso concreto. Hubo varios, pero uno muy curioso. Habrán visto ustedes que en
en la concesión del título he presentado la del Marqués del Moscoso. Pues bien, este señor don Juan de Saavedra, Alvarado y Ramírez de Arellano no pagó la media annata y no se les pidió el Real Despacho. En consecuencia, aunque tuvo la merced del título, no fue nunca Marqués de Moscoso, aunque él se tituló y en todas partes figura como Marqués de Moscoso. Su hijo y sucesores se titularon Marqueses de Moscoso y tampoco lo fueron, puesto que el título nunca se había llegado a expedir. Su bisnieto va a casarse en el año 1776, que acababa de salir la Real Pragmática de Matrimonio de Carlos III de 23 de marzo, según la cual todos los grandes de España, títulos de Castilla y sus primogénitos estaban obligados a solicitar la real licencia para poderse casar, sin cuyos requisitos no podían suceder en sus títulos. Entonces, este señor, don Joaquín Arias de Saavedra, que se titulaba Marqués de Moscoso, va a casarse y solicita al rey a través de la Cámara de Castilla que le conceda la real licencia. La respuesta de la Cámara de Castilla fue clarísima. Cásese usted con quien quiera, que no tiene obligación ninguna de obtener la real licencia, puesto que usted no es tal Marqués de Moscoso. Le decía el señor, ¿cómo que no soy Marqués de Moscoso? Digo, sí, porque su bisabuelo no sacó el Real Despacho y usted ni ninguno de sus antecesores ha sido Marqués de Moscoso. Entonces, señor, me imagino que preguntaría qué hay que hacer y bueno, pues le dijeron que pagara todo lo que había que pagar y a este señor se les pidió el Real Despacho. Por lo tanto, este señor es en realidad el primer Marqués de Moscoso, porque ni el concesionario de la Merced ni sus sucesores sacaron el despacho y por lo tanto no pueden ser considerados como marqueses de Moscoso. En los tiempos modernos, la concesión de los títulos se ha atribuido, al igual que en el régimen antiguo, en el antiguo régimen, al rey. Es decir, todas las constituciones, desde la de 1812 hasta la vigente de 1978, a excepción de la republicana de 1931, han considerado que el rey es la única autoridad, en realidad el jefe del Estado, la única autoridad para conceder los títulos nobiliarios. Ya varía aquí la clase de personas a las cuales se concede el título. Si en el antiguo régimen hemos visto que era necesario probar previamente ser noble para que se le concediera el título, ya en el nuevo régimen, es decir, en el régimen constitucional, ya no es necesario este requisito, porque se había producido la eliminación de las diferencias jurídicas y políticas entre el Estado noble, entre las personas nobles y las personas pertenecientes al Estado general. Ahora, el ámbito de las personas a las que se concede el título son normalmente militares de origen, que podían ser noble o no, marinos, políticos, diplomáticos, financieros. Ya no se les pregunta si son nobles o no, eran generalmente personas distinguidas y se les quería condecorar con un título nobiliario. La concesión, la solicitud, la podía hacer el propio interesado e incluso si alguno era algo habilidoso, bueno, pues movía unos hilos a través de los cuales ciertas entidades, por ejemplo, ayuntamientos, sociedades económicas, etcétera, etcétera, pedían un título para un determinado señor que había realizado pues, una serie de obras benéficas. Es decir, tampoco es que se concediera a cualquiera. Unas veces tenían éxito y otras veces no, y si tenían éxito, pues se concedía. Hay muchos expedientes en los que están todas las peticiones que se hacían por parte de estas entidades para que se concediera el título a un determinado señor. A partir de este momento, también cambia la forma en la que se concede el título, porque antes veíamos que se trataba de una comunicación que hacía el rey al presidente o al gobernador del Consejo de Castilla o de Aragón. Ahora ya se hace mediante un decreto del rey firmado por él, refrendado por el ministro de Gracia y Justicia y publicado en la Gaceta de Madrid y modernamente en el Boletín Oficial del Estado. Pero sigue siendo necesario el pago del impuesto para que se expida el Real Despacho, porque aquí en España, mientras se pague, todo se soluciona. En el antiguo régimen, vamos a pasar ahora, hemos visto la concesión, vamos a ver ahora la sucesión, cómo se sucedían los títulos. En los primeros tiempos, los títulos, sobre todo los títulos antiguos del siglo XV y XVI, iban generalmente unidos al mayorazgo, de tal manera que cuando se sucedía en el mayorazgo se sucedía automáticamente en el título. No existen cartas de sucesión. La carta de sucesión es obligatoria a partir de 1847, pero no antes. ¿Qué es lo que se hace? Pues que hay un acto jurídico que es la posesión del mayorazgo. El juez, es decir, el corregidor, el alcalde mayor, la justicia en definitiva, cuando fallece el poseedor de un mayorazgo
a que va unido un título, le da la posesión del mayorazgo, incluido el propio título, pero sin que haya un acto distinto de la propia toma de posesión del mayorazgo. A partir del siglo XVII, primero los grandes de España y luego todos los títulos, y luego muchos de los títulos del reino, cuando muere su padre o su hermano, o en fin, el anterior poseedor de la merced, se dirigen al rey comunicándole la muerte. Aquí tienen una carta que escribe en el siglo XVII el conde de Alba del Este, diciendo que su padre ha fallecido y que él ha sucedido en su mayorazgo y por lo tanto se pone a disposición del rey para continuar sirviéndole como le sirvió su padre. No siempre la contestación se hace directamente, porque en una corte tan protocolaria como era la de los Austrias en el siglo XVII, se cuidan mucho de las fórmulas con las cuales se contestan los escritos, porque en determinadas ocasiones había personas que se presentaban de tal manera que parecía que eran grandes de España sin serlo, y se les podía dirigir una contestación dándole unos tratamientos que no le correspondían. Y vean ustedes aquí, de este conde de Alba del Este, cómo se cuida mucho en la Cámara de Castilla. Y se dice, esto es en 1670, dice, véase qué se contestó a su padre cuando falleció y entró a suceder. Y una vez hechas las comprobaciones, se le dice, respóndasela en la conformidad en que se respondió a su padre. Cuando hágase lo mismo que se hizo, no se innove nada, para así de esta manera no equivocarnos y darle a este señor un tratamiento que no le corresponde. Poco a poco, sin embargo, se va desarrollando lo que va a ser la carta de sucesión. Es decir, llega un momento en que la carta de sucesión se hace mediante la emisión de un documento expreso con la firma del rey, la firma mecánica, es decir, la real estampilla. Los reyes firmaban todo yo el rey, pero cada uno tenía un yo el rey distinto que era el que se plasmaba realmente en todos los documentos oficiales, incluidas las cartas de sucesión. Tras la Guerra de la Independencia y la proclamación se produce una situación de ruina generalizada en España. La guerra había sido un desastre total, numerosas casas, numerosas propiedades habían sido destruidas, los ganados habían sido tomados por los ejércitos combatientes para alimentarse, y además todas las rentas emanadas de la corona, los juros, los vales reales, etcétera, como no había dinero, se habían dejado de pagar. Ello causa una situación económica verdaderamente grave. Muchos titulados no están en condiciones de pagar las lanzas y la media annata, y además, con la ley desvinculadora de 1820 que extingue los mayorazgos, aunque luego se restableció con Fernando VII, pues no están en condiciones tampoco de hacer frente a todos estos pagos. Por eso en 1822 se permite que los titulados puedan renunciar a sus títulos, entregando los despachos y cesando, por lo tanto, la obligación tributaria. La idea era la supresión definitiva de los títulos. Con la recuperación por Fernando VII de sus facultades absolutas, todas estas disposiciones son derogadas y se vuelve otra vez al sistema anterior hasta su muerte, hasta 1833. Con el advenimiento del régimen constitucional se abre una nueva etapa en las sucesiones. En 1847 se suprimen las lanzas y la media annata y se crea el nuevo impuesto especial sobre grandezas y títulos. Y aquí ya es cuando se establece la obligación de obtener la real carta de sucesión. Y se establece un plazo de seis meses a partir de 1 de enero de 1847 para que el poseedor del título pida la carta de sucesión. Y el que ya la había pedido anteriormente, que pida la carta de confirmación, pagando el nuevo impuesto. De tal manera que todos aquellos que habían redimido lanzas y media annata no les sirvió de nada esa redención, porque el Tribunal Supremo y los varios recursos que se le plantearon declaró que los impuestos de lanzas y media annata eran un impuesto y el de títulos y grandeza era otro distinto. Las exenciones y las redenciones correspondían al impuesto de lanzas, pero el nuevo impuesto no establecía este tipo de exenciones. El plazo de 6 meses es un plazo que se considera que de no haberse sacado la carta de sucesión, el título queda definitivamente extinguido. No obstante, se da un plazo de un nuevo plazo de 6 meses con un procedimiento que se publicaba en la Gaceta para que el siguiente llamado a la sucesión del título pudiera pedirlo si no lo había hecho el poseedor civilísimo. Si no lo hace este, se da un nuevo plazo de 6 meses también para que lo pida el segundo. Y pasado este tiempo, sin que nadie hubiese pedido, se inicia un procedimiento de supresión del título. El título había que suprimirlo expresamente por una orden expresa del rey procedente del Ministerio de Justicia.
Por lo tanto, para sacar la carta, ya sí, que es obligatoria, es necesario pagar el impuesto de títulos y grandeza que se acaba de crear. Es este momento cuando muchas personas que no están en condiciones económicas de sufragar este inmenso gasto, pues renuncian a sus títulos y empiezan las supresiones de los títulos, las caducidades de muchas mercedes nobiliarias. Sin embargo, esta situación de supresión es una situación bastante temporal, porque inmediatamente se dan cuenta, primero, de que hay muchas personas que forman parte del círculo próximo del último fin de la persona a quien correspondía civilísimamente el título nobiliario, que estaban en condiciones económicas de afrontar el pago del impuesto y quedarse con el título. Y al mismo tiempo, esto suponía también una fuente de ingresos para la Real Hacienda, que siempre estaba exhausta. Y por lo tanto, era dinero en forma tributaria que ingresaba la Real Hacienda. Por lo tanto, se publica el Real Decreto de 4 de diciembre de 1864, según el cual la declaración de caducidad de grandezas y títulos puede ser alzada a reclamación de parte legítima, entendido por tal todos aquellos que tengan derecho a suceder en el título. En un primer momento, estos llamamientos se hacen bastante restringidos, es decir, aparentemente muy próximos del último poseedor del título. Y además, esto es importante, que solo procede la rehabilitación cuando el título fuera expresamente suprimido, porque en este procedimiento que antes les decía de publicar 2 veces en la Gaceta de Madrid la vacante del título, y si no, nadie la reclamaba, se suprimía, no todos los títulos se suprimían, porque de uno no se tenía conocimiento de cuándo había fallecido el último poseedor, y en otros, a pesar de que se había iniciado el procedimiento, al final no se dictaba la orden. Por eso no es infrecuente que, por ejemplo, un título que hubiese quedado vacante en 1850, en el año 1890 se pidiera no la rehabilitación, a pesar de haber transcurrido 30 o 40 años, sino la sucesión al no estar el título expresamente suprimido. Lo curioso del caso es que quien obtuviera la rehabilitación estaba obligado a pagar todos los impuestos que debiera el título, incluso las lanzas y medias natas del régimen tributario anterior, con lo cual, lógicamente, suponía, si llevaba varios llamamientos sin pagarse las lanzas y medias natas, pues un desembolso notable para quien quisiera rehabilitar un título nobiliario. En estos expedientes de rehabilitación debía informar preceptivamente el Consejo de Estado. Y luego en normas posteriores, la rehabilitación es objeto de varias modificaciones y al final estos llamamientos de personas que podían solicitar la rehabilitación, que al principio era un grupo restringido a la familia más cercana del último poseedor legal, se abre bastante y puede pedirlo cualquiera que demuestre tener un parentesco, cualquiera que sea aunque hubiese que remontarse para encontrar el tronco común, como ha ocurrido en muchos casos a tiempo de los Reyes Católicos. La situación, todo este sistema cambia radicalmente porque, como decía antes, este sistema de estar persiguiendo los títulos para ver si habían pagado, si no habían pagado, suprimirlo, con todo el procedimiento que llevaba consigo, suponía un trabajo para el Ministerio de Justicia y para el Ministerio de Hacienda excesivo. Entonces, se cambia en 1912 el sistema de tal manera que, como uno de los documentos que había que presentar para la sucesión y los títulos era la partida de defunción del último poseedor legal, si el último poseedor legal había fallecido en los 3 años inmediatamente anteriores a la fecha de la solicitud, hoy son 5, pero en ese momento eran 3, el título, el procedimiento es el de la sucesión, se despacha la carta de sucesión. Pero si habían transcurrido más de 3 años, hoy son 5, de la muerte del último poseedor legal, entonces el procedimiento oportuno era el de la rehabilitación. Y actualmente, a partir de 1988, no se pueden rehabilitar títulos que lleven más de 40 años vacantes, entendiendo los 40 años desde la muerte del último poseedor legal, y por último poseedor legal aquel que estuviera en posesión de la Real Carta de Sucesión, porque ha habido casos que se han considerado como, en fin, el interesado, que una determinada persona había sido el último poseedor del título, pero tal persona no lo había sido porque no había sacado la Real Carta. Cuando el procedimiento de sucesión, incluso de rehabilitación, es muy sencillo. Cuando muere una persona y pide la sucesión un pariente suyo, se inicia el procedimiento y si nadie se opone a esa sucesión, la despacha directamente el Ministerio de Justicia. Pero si hay oposición, porque lo piden varias personas o cuando se trata de una rehabilitación, el expediente se remite a la Diputación de la Grandeza de España
y al Consejo de Estado que emiten sus dictámenes para que al final el Ministerio de Justicia resuelva a favor de la cual de las dos personas o de las tres que se hayan comparecido es a que corresponde despachar la sucesión, sin perjuicio de que el que no esté conforme pueda posteriormente reclamarlo en vía judicial el mejor derecho que crea que le asiste. La resolución que recaiga la sucesión o la rehabilitación, si se concede, ha de publicarse en el Boletín Oficial del Estado. No ocurre esto cuando alguien pide al rey que le conceda un título nobiliario porque se considera que tiene mérito suficiente. El rey, como es un acto graciable, si el rey no se lo quiere conceder, eso no se publica, la denegación no se publica en el Boletín Oficial del Estado. Y tampoco el que pide una rehabilitación, porque también es graciable, y si el rey no accede a esa rehabilitación, tampoco se publica en el Boletín Oficial del Estado. Cuando se han cumplido todos los requisitos y se ha pagado el impuesto, porque hoy sigue existiendo el pago del impuesto, aunque una sola vez, es decir, cuando se entra en posesión del título, es el impuesto de actos jurídicos documentados, entonces se expide la Real Carta de Sucesión. Aquí verán ustedes la carta de sucesión actual del rey Juan Carlos I. En fin, los nombres del título y del interesado pues han sido borrados por la Ley de Protección de Datos. Es un cuaderno, un cuadernillo de 2 páginas, formato grande, de cartulina, de color crema. La última página está en blanco y el rey pues le concede el título a una determinada persona por fallecimiento de su tío, de su padre o de su madre o de tal. Y lo importante del caso, esta es una minuta, porque se hacen 2 juegos, se hacen en imprenta y el Ministerio de Justicia, una la firma el rey, que es la que se entrega al interesado, y otra, que no está firmada por el rey, es la que se queda el Ministerio de Justicia para su expediente. Va refrendado por el Ministro de Justicia. Y lo importante de esto es que este documento es el que acredita que una persona está en legítima posesión del título. Se ha planteado el momento en el cual una persona entra, se puede considerar que es poseedor del título. Como lo que se publica en el Boletín Oficial del Estado es la orden por la que se manda a expedir esta carta, hay muchos que consideran que esa orden es ya el título suficiente para entrar en posesión del título. Pero tal cosa no es correcta porque ha habido personas que luego no han pagado el impuesto y no se les ha expedido la carta. Este es el único documento, porque además en algún momento de la carta dice el rey: para que vos desde ahora os podéis llamar y titular conde o marqués de tal, como yo desde ahora os llamo y titulo conde o tal. Como el rey es al que corresponde constitucionalmente conceder honores y distinciones con arreglo a las leyes, si esta carta la expide el rey y el rey dice que desde ahora, es decir, no desde antes, no desde que se mandó a expedir la carta, sino de que se pide, que es cuando él la firma, en ese momento es cuando hay que considerar a una persona en legítima posesión del título. Como pululan por ahí muchos títulos falsos, mucha gente que se atribuye títulos inexistentes o que legalmente no están reconocidos, la Diputación de la Grandeza hace 2 o 3 años concertó un convenio con el Consejo General del Notariado para que todos los notarios, cuando alguien en una escritura de cualquier tipo, testamento, compraventa, etcétera, apareciera como poseedor de un título nobiliario, lo acreditara mediante la presentación de estas cartas, bien sea la propia carta de concesión, de sucesión, de rehabilitación o de autorización para el uso en España de título extranjero. Y sin estos requisitos, los notarios no podrán decir que una determinada persona ostenta un título nobiliario, sino que se limitarán simplemente a consignar su nombre y apellidos. Y ya con esto, pues queda, yo creo que se ha hecho una panorámica un poco rápida, pero espero que haya sido suficientemente ilustrativa para que hayan quedado ustedes en conocimiento de cuál ha sido en el futuro, en el pasado, y cuál ha sido en el presente el régimen de los títulos nobiliarios. Muchas gracias. Bien, pues muchísimas gracias, José Miguel, por tu ponencia. Creo que, bueno, se ha quedado bastante claro el esquema de toda esta evolución de la concesión de títulos. Y yo, escuchándote, me ha venido a la mente, no estoy muy seguro, pero sí es posible que
creo que vi un documento donde había una institución, en este caso un cabildo eclesiástico, que era poseedor de un título y ese título lo vendía para poder sacar unos réditos. ¿Estoy en lo cierto Bueno, es decir, eso era, sí, sí, es posible existía. que hubiese instituciones que comprasen títulos para venderlos y poder sacar un beneficio económico? Sí, eso era lo que se titulaban títulos beneficiados. Es decir, la corona en determinado momento quería, tenían el patrocinio, el patronato de un determinado monasterio. El monasterio a lo mejor tenía o no estaba terminado de construir o había sufrido unos desperfectos graves y no tenía dinero para la reconstrucción. Entonces el rey concedía un título nobiliario no propiamente al convento, sino para beneficiar al convento, de tal manera que una vez que el título se concedía un título de marqués o conde, el monasterio buscaba una persona que fuera noble, se hacía una información muy exhaustiva sobre este señor y sobre su renta, y esa persona, una vez que se hubieran puesto de acuerdo, elegía la denominación del título y entonces se despachaba directamente de la corona al beneficiario y el dinero se entregaba al convento en cuestión, sin perjuicio de que el interesado tenía además que pagar el impuesto de las medias natas y de las lanzas. Esto no solamente se hizo para beneficiar a conventos, sino, por ejemplo, cuando los piratas saquearon la ciudad de Panamá, para poder reconstruir la ciudad de Panamá, el rey benefició 5 títulos nobiliarios, de tal manera que se vendieron esos 5 títulos y con su importe se destinó a la reconstrucción de la ciudad de Panamá. Pues claro, yo no me acordaba de la designación de títulos beneficiarios, claro. Y lo que está claro es que hay una vertiente fiscal muy importante en España con los títulos nobiliarios. La fiscalidad de los títulos nobiliarios ha impregnado desde 1631, de tal manera que algo que primero que no tenía que haber existido, porque los honores no deben tributar, pero en segundo lugar algo que era adjetivo, que era accidental, que era accesorio, se ha convertido en principal, de tal manera que todo ha venido dado por lo que se pague o no se pague el impuesto. Por ejemplo, en 1847, como te decía, el que no pagaba el impuesto se quedaba sin el título, con lo cual resulta que los derechos que podía tener el interesado como sucesor de aquella persona, del primer concesionario, pues se perdía porque no tenía dinero para pagar el impuesto en ese momento. Hoy ya eso no existe, el impuesto que se paga, hombre, no es pequeño, pero tampoco es prohibitivo y en fin, ya la mayor parte de las personas no tienen problema para pagar el impuesto. Pero sí, efectivamente, el tema fiscal ha incidido notabilísimamente en el desarrollo de los títulos nobiliarios. Pues otra de las cuestiones que nos plantean, nos dicen que ¿cuál es el origen de la grandeza en España y por qué tiene mayores privilegios que otras figuras similares en Europa? Bueno, la grandeza de España se crea a partir de 1520 en un acto cuando Carlos V va a coronarse no como emperador, sino como rey de romanos en Aquisgrán. En ese momento acuden allí, pues, claro, todos los grandes dignatarios del imperio, de Flandes, y de los que el emperador además era rey por distintas circunstancias. De Flandes, de España, parte de los reinos de Italia, por ejemplo, de Alemania, van todos allí. Los ricos hombres y los grandes señores castellanos no se descubrían en presencia del rey con anterioridad. Entonces, cuando estaban todos en Aquisgrán, todo el mundo, cuando llegó el emperador, se descubrieron, a excepción de los grandes señores castellanos que estaban allí presentes. Entonces, aquello originó una sensación un poco extraña y entonces se les sugirió, en fin, que, un poco, que por respeto a todos los demás se descubrieran. En ese momento se descubrieron y esa fue la razón por la que a partir de ese momento el rey, el emperador en este caso, mandó cubrirse a unos sí y a otros no, porque la cobertura, el estar cubierto delante del rey era el signo distintivo. Y con ellos lo que se quiso fue, por una parte, establecer una especie de escalón superior dentro de la nobleza para todas las personas de mayor rango, de mayor renta y además de cercanía al rey. Es decir, muchos de ellos eran parientes del rey, del emperador en este caso, pues todos ellos fueron casi siempre condecorados con la grandeza de España en aquellos de los primeros años. Y se le concedió pues de privilegio, casi todos ellos honoríficos. Esos privilegios se han mantenido, parte naturalmente de esos privilegios, en tiempos más recientes, y el último ya que subsistió para los grandes de España fue que podían gozar de pasaporte diplomático.
Ese pasaporte diplomático subsistió hasta los años de 1984-85, cuando en la época del gobierno socialista se dispuso que no se renovaran y que a medida que fueran caducando esos pasaportes, cuando se renovaran a los grandes de España, se les renovaran ya con pasaportes ordinarios. Bien, otra de las preguntas que nos formulan, nos dicen que las personas con títulos nobiliarios que viajaron a América en época de los Reyes Católicos, es decir, los títulos americanos, si tienen opción de la rehabilitación de su título, pagando los impuestos que tengan que abonar, o igual, o se adhieren a este mismo régimen que has comentado. Bueno, los títulos, primero los títulos, el tiempo de los Reyes Católicos, Isabel y Fernando no viajó ningún título porque, en fin, América entonces no era nada, era la isla española de Santo Domingo y un poco Cuba y poco más. Pero los títulos que se fueron concediendo en lo que se llama entonces los virreinatos, en los territorios de las Indias, como se decía entonces, esos títulos, por supuesto, hay numerosos descendientes de esas personas. Algunos de los títulos se llevan por sus legítimos sucesores, es decir, hay gente que se preocupó en el pasado de mantener esos títulos, de rehabilitarlos en los años 20 o incluso a partir de 1948. En la actualidad, para poder rehabilitar un título, dije antes que la legislación actual establece que no tiene que haber transcurrido más de 40 años desde la muerte del último poseedor. La mayor parte de los títulos se dejaron de usar en España cuando la independencia de los antiguos virreinatos americanos, que eso ocurrió pues en los años de 1820, unos un poco antes y un poco después. Cuando esas personas fallecieron, nadie pidió la rehabilitación de la sucesión en los títulos. Y a mediados del siglo XIX hay unos grandes listados de títulos suprimidos por el procedimiento ese que yo decía antes de que se estableció un procedimiento de 6 meses, y como lógicamente estaban rotas las comunicaciones entre España y aquellos territorios, y además también allí se habían suprimido los mayorazgos y por lo tanto la situación económica tampoco lo permitía, nadie, y yo creo que además en algunos de aquellos países convertidos en repúblicas se perseguía o por lo menos no se admitían los títulos nobiliarios, pues la mayor parte de ellos, los sucesores, no lo pidieron. Y hoy, lógicamente, al estar esos títulos, muchos de ellos suprimidos o caducados o vacantes desde 1850 aproximadamente, pues lógicamente han transcurrido casi 150 años, con lo cual excede los 40 años. Y además el parenteco tiene que estar en el 6º grado, de tal manera que de aquellas personas al que ahora lo pida, pues probablemente hayan transcurrido ya más de 6 generaciones y tampoco en el momento actual. Esta norma se impuso en 1988 y yo confío en que cuando, en fin, en algún momento, pues se pueda revocar y otra vez los títulos, porque la misión de los títulos que son perpetuos son la de estar ocupados, no la de estar vacantes en ese limbo en el que actualmente se encuentran. Pero hoy por hoy no es posible. Escuchándote, me ha venido también un poco la idea de la cantidad de documentación que se tiene que generar en los expedientes de pleitos por la sucesión o la rehabilitación de un título nobiliario. Sí, Es decir, sí. actualmente, en la situación que tenemos, ¿se dan todavía los pleitos por este tipo de pleitos? ¿Qué tipo de documentación a lo mejor podíamos encontrar que nos interesara también para aporte a una investigación genealógica? ¿Qué nos podías decir de este tipo de pleitos? Eso era una documentación riquísima, fundamentalmente, sí, pero sí siguen existiendo pleitos, hay numerosos pleitos en la actualidad sobre mejor derecho, aparte de que como han cambiado también las leyes sobre la preferencia de la mujer sobre el varón, en el caso de ser mayor en edad que él, se producen bastantes pleitos. En estos pleitos, la principal documentación que se aporta son, aparte de los documentos originarios, muchas veces, de los títulos, porque en el expediente del Ministerio de Justicia no están, es decir, si alguien va al Ministerio de Justicia, al expediente del título, no crea que se va a encontrar toda la documentación del título desde su creación, por ejemplo, del título del siglo XV o del siglo XVI, que no esperen encontrar la documentación, es decir, las cartas concesionales, nada de eso. En aquella época estaban, en este caso, en Simancas. Pero muchas veces en pleitos, en peticiones de rehabilitación, sí se han aportado testimonios, copias de todos esos documentos.
Y en los pleitos lo que hay sobre todo son fundamentalmente partidas de bautismo, matrimonio y defunción, que eso sí, tienen que aportarlo porque tienen que acreditar el engarce genealógico del litigante sobre el mejor derecho contra el otro litigante y determinar cuál era el enlace con el concesionario de la Merced, que siempre la referencia principal de todo título es el concesionario de la Merced. Y hay mucha documentación. Y en los expedientes de títulos nobiliarios del Ministerio de Justicia hay mucha documentación también sobre esto. No está todo, pero hay mucha. Ya por ir acabando, nos preguntan también desde Argentina. ¿Qué libro puede recomendar sobre la concesión o creación de títulos en el antiguo régimen y el procedimiento de concesión? ¿Qué libro, qué bibliografía? Bueno, pues sobre esto, en el antiguo régimen no hay mucha documentación ni mucha bibliografía porque bueno, la materia primero es escasa, es decir, pero sobre todo los libros que hay se han referido sobre todo a los procedimientos actuales. Son manuales, son tratados en los cuales se examina un poco la situación actual, es decir, la legislación vigente en España. Yo, vamos, en el libro mío hablo un poco de todo de todo el procedimiento y toda la historia de los títulos nobiliarios, ¿no? Pero lo que es el procedimiento desarrollado, yo ahora mismo no sabría recomendar ninguno, porque yo creo que no hay ninguno que regule cómo era exactamente el procedimiento de concesión, porque es una materia que además está muy desconocida. Por ejemplo, todo esto que yo he comentado de pasada sobre la perpetuidad de los títulos y el problema que se plantea en los tiempos de Carlos II, de eso yo no he visto que haya ninguna referencia. Además, el Consejo de Estado, como dije antes, consideraba que todos los títulos son perpetuos y eso no era verdad. Entonces, falta un estudio profundo sobre todas estas materias de los títulos nobiliarios, porque lo que decía al principio, que todo el mundo se cree que los títulos nobiliarios son todos iguales y al final cuando uno entra al conocimiento de cada uno de ellos se da cuenta de que son completamente distintos unos de otros y han tenido numerosos avatares que los diferencian de los demás. Pero no conozco ningún libro que aborde este tema en concreto. Me pasa otra pregunta que acaban de hacer. ¿Se puede solicitar judicialmente la calidad de hidalgo? No, de ninguna manera. Se intentó en una ocasión los tribunales le dieron un palo al solicitante por una razón muy sencilla, era lo que yo decía. El famoso decreto de confusión de Estado que todo el mundo habla no existe. No existe el decreto de confusión. El propio don Manuel Taboada Roca, conde de Borrajeiros, dijo que él se había pasado muchísimo tiempo mirando todas las gacetas una por una varias veces buscando el famoso decreto de los años 1834, 35, 36 por esa época. Pero es que la lógica determina que ni existe ni pudo haber existido un decreto de confusión de Estado. ¿Por qué? Porque la distinción entre el Estado noble y el Estado general era una cuestión de tipo constitucional, por así decirlo, es decir, formaba parte de la estructura política y jurídica de la monarquía española. Por lo tanto, una confusión, es decir, una igualación y una derogación de todos los privilegios de la nobleza no podía venir hecho por una norma con rango de decreto, que es una norma de rango inferior. La confusión de Estado, que eso yo no he visto a nadie que lo haya dicho, eso lo he dicho yo y lo voy diciendo desde hace tiempo. La confusión de Estado está en la Constitución de Cádiz de 1812, cuando dice que todos los españoles son iguales ante la ley. Esa es la confusión de Estado, porque si son iguales ante la ley, no puede haber ya privilegio, desaparece de todos los privilegios de la nobleza, por lo tanto, todos, y a partir de ese momento, fíjate cómo a partir de 1812 se empieza a eliminar los privilegios de la nobleza. Por ejemplo, antes para ser oficial del ejército había que probar nobleza. A partir de ese momento no. Y otra serie de cuestiones similares. Luego Fernando VII, con los avatares de los movimientos liberales, absolutistas y tal, pues van eliminándose, reponiéndose, etcétera, etcétera. Hasta que ya triunfa el régimen constitucional y a partir de las constituciones, sobre todo de 1845 y siguiente, el Estatuto Real también hacía somera referencia, pero establecen ya la igualdad, vamos, que eso está la Constitución de hoy, la igualdad de los españoles ante la ley. Por lo tanto, si los españoles son iguales ante la ley, no hay ninguna diferenciación. Y además, también en esa época del 1835-36, lo que sí hay son decretos
que van regulando aspectos muy concretos. Por ejemplo, la nobleza anteriormente no pagaba el impuesto de la moneda forera, determinados impuestos, otros sí. Por ejemplo, esto que está hablando de las lanzas era exclusivo de los títulos nobiliarios. Pero esos decretos lo que hacen, van igualando, por ejemplo, los decretos en materia tributaria. Entonces decreta que todo el mundo tiene que pagar. Entonces, al tener todo el mundo que pagar, es otra cuestión también de igualación entre los antiguos nobles y los... Pero hoy de ninguna manera se puede, porque es que los tribunales lo rechazan. Es que además va en contra de lo que se puede considerar que forma parte de la estructura política del Estado. Es decir, la igualdad de los españoles ante la ley es un principio fundamental. Por lo tanto, reconocer a la nobleza como un sector social con privilegio, pues eso hoy se considera una aberración jurídica, es decir, ningún tribunal lo admitiría. Y el único que lo intentó hace ya unos años, pues recibió un varapalo muy sonado, muy sonado. Bueno, pues yo no tenemos más preguntas. Si hubiese alguna más, algún interesado, algún oyente, si se ha quedado algo, quieren alguna duda, como siempre decimos, la pueden mandar a cualquiera de la dirección de email que tienen, que le hemos facilitado y nosotros pues la contestamos, se lo pasamos directamente a José Miguel de Mayoralgo. Agradecerte una vez más tu predisposición con nosotros, tu interesantísima conferencia y sobre todo, bueno, pues hemos lanzado ahí ¿no? ese guante de que alguien haga una tesis doctoral o una investigación sobre estos temas, ¿no? Que pues yo creo que sí, están bastante vale la pena, sí. que vale la pena. Y nada, pues decir que, bueno, que la semana que viene sí que es la última conferencia. Pues ahí me he equivocado yo porque creía que era la última. Sí, no, a lo mejor no se me ha entendido bien a mí también en mi presentación, que será por parte del profesor Rafael Girón de la Universidad de Córdoba. Y la semana que viene sí clausaremos ya el seminario. Comentar que también el viernes estará disponible la conferencia anterior del profesor Sergio Ramírez. Y nada, pues muchísimas gracias a todos los asistentes y en especial a ti, José Miguel, por tu colaboración en este ciclo. Pues nada, muchas gracias a vosotros, ¿eh? Muchas gracias por contar conmigo, con mucho gusto además. Venga, muchas gracias y hasta la próxima. Un saludo. Adiós. Adiós.